Soy Leonor Fernández. Tengo 70 años. Soy viuda desde hace 6 y vivo sola en una casa de 2 plantas en el barrio de Chamberí, en Madrid, el lugar que mi marido y yo cuidamos durante casi 42 años. Cada mañana preparo una tetera de té negro, abro la ventana y contemplo los plátanos del patio que exhalan finas hebras de niebla. La casa cruje suavemente en las escaleras, huele a libros viejos en el salón, y el reloj de pared siempre adelanta medio minuto, como una costumbre obstinada. Desde que Joaquín falleció, mis 2 hijos regresaron por turnos. Diego, que trabaja en una obra a las afueras y sale temprano para volver de noche, y Clara, recién divorciada, que llegó con unas maletas y una mirada esquiva cada vez que intento hablarle. Aquella noche, el tic, tic, del grifo del piso superior pinchaba mi sueño como una aguja. Al amanecer, vi una mancha amarillenta extenderse en el techo del comedor. Será solo una tubería vieja. Me tranquilicé, aunque algo en el pecho seguía inquieto. Busqué en el cajón la tarjeta que Diego me había dado hacía unos meses. Si necesitas a alguien, llama a este número, es de confianza. Trabaja con mi equipo. Marqué. ¿Plomería Rafael? Dígame, respondió una voz grave, firme. Necesito que alguien revise el techo. Creo que hay una fuga. Justo encima está el baño. ¿Dónde vive, señora? Torrijos, Chamberí. En unos 40 minutos estaré allí. Ordené unos libros sobre la mesa del comedor y sequé el agua que seguía filtrándose. Clara aún dormía. Últimamente vivía al revés. De noche despierta, de día oculta bajo las sábanas. Diego ya se había marchado al amanecer. Puse la tetera en el fuego. De pronto sentí frío, no por el viento que entraba por las rendijas, sino por un presentimiento difuso, como si el aire de la casa se hubiera vuelto más espeso. El timbre sonó breve, exacto. En el umbral había un hombre de unos 55 años, de estatura media, cabello entrecano cortado al ras, con un mono azul oscuro y una caja de herramientas manchada de aceite. ¿La señora Leonor? Soy Rafael, dijo, tendiéndome una credencial. Rafael Martín, servicios de fontanería y ventilación. Pase, por favor. La mancha está justo encima de la mesa del comedor. El baño queda arriba. Él miró el techo, tocó la pintura arrugada con la yema de los dedos y subió la escalera. Le seguí, oyendo el tintinear de los tornillos en la caja. El baño estaba limpio, con mosaicos blancos y azules, y un tramo de tubo de cobre visible junto a la pared. Rafael se agachó, pegó el oído al conducto, abrió una válvula pequeña, escuchó. Luego alzó la vista hacia el techo. ¿Podría mostrarme el sótano, señora? Su voz bajó un tono, como quien intenta mantener la calma. Quiero revisar todo el sistema de tuberías y de ventilación. El sótano está al final del pasillo de la cocina, casi nunca bajo. La puerta de madera chirrió. Las escaleras de cemento descendían hacia una penumbra húmeda. Encendí la bombilla de filamento. La luz amarillenta reveló cajas de cartón apiladas, la maleta vieja de mi marido y un calefactor de aceite que no usaba desde el invierno pasado. Rafael alumbró con su linterna los tubos que cruzaban la pared detrás de la estufa, deslizando la luz por cada unión. Se detuvo un instante, bajó un poco la linterna, moviéndola unos centímetros a un lado. «¿Ahí?», murmuró, sin terminar la frase. «¿Pasa algo?», pregunté, intentando sonar tranquila. Él se irguió, con el gesto serio. «Permítame cortar la corriente un momento». Obedecí. El sótano quedó en un silencio que daba escalofríos. Rafael inspeccionó una vez más y luego me miró. «Podríamos hablar arriba, en la cocina», dijo despacio. «Prefiero explicarlo allí». Subimos. La luz del mediodía se filtraba oblicua por las cortinas, dibujando una franja clara sobre la mesa. Rafael dejó la caja de herramientas, se quitó los guantes, respiró hondo, buscando las palabras. «Señora Leonor, lo que he visto no parece una fuga normal», dijo finalmente. «Hay un sistema extraño, instalado con mucha precisión, conectado al circuito del agua y al conducto de ventilación que llega a su dormitorio. Está escondido detrás de la estufa, pasa por dentro de la pared, como si formara parte de la estructura original. Sentí que la tetera frente a mí se alejaba, como si flotara. ¿Qué
¿Qué tipo de sistema? Algo que sirve para dispersar. Aún no puedo asegurar qué, pero tiene un temporizador y un tubo fino que sale hacia la rejilla del aire de su habitación. No es un aparato doméstico, y desde luego no lo montó un aficionado. ¿Quién haría algo así en mi casa? Mi voz se quebró. Rafael bajó el tono. Tranquila, por ahora no diga nada a nadie. Solo tome sus documentos, algo de dinero, lo imprescindible y salga conmigo unos minutos. Volveremos luego, revisaré con calma y haré fotos. Pero ahora, por favor, vámonos. Miré el techo. La mancha seguía allí, amarillenta, pero ahora parecía una señal. En mi cabeza, los recuerdos se alinearon como piezas de un rompecabezas. Clara con los ojos cansados diciendo, «No te preocupes, mamá, solo necesito tiempo». Diego dejando la llave de repuesto en el estante. «Salgo temprano, vuelvo tarde». Cada detalle inocente se iluminó de golpe, dibujando una línea fina que me apretó el corazón. Se oyeron pasos arrastrados en el piso superior. Clara se estaba levantando. Rafael y yo nos miramos. Él inclinó la cabeza y susurró, «Confíe en mí. Salgamos ahora. Le explicaré por el camino». Tragué saliva y respondí, «De acuerdo. Espéreme». 5 minutos. Subí a mi habitación, abrí el armario, saqué un sobre con documentos, mi tarjeta de identidad, algunos billetes y una bufanda azul del invierno pasado sobre la mesa. Había una foto antigua. Diego, Clara y yo, en San Lorenzo del Escorial, con el sol abrazándonos. La guardé en el sobre con las manos temblorosas. En el espejo, el rostro de una mujer de 70 años me devolvía la mirada, serena durante toda una vida, pero con una chispa nueva en los ojos, una sospecha que ya no podía ocultarse. «Mamá», la voz de Clara resonó desde el pasillo. «¿Con quién estás hablando?» Respiré hondo, intentando sonar tranquila. «Con el fontanero. Solo un pequeño arreglo. ¿Quieres que te ayude?» «No hace falta», respondí más rápido de lo que pensaba. «Quédate descansando». Bajé las escaleras con el bolso bien cerrado en la mano. Rafael abrió la puerta y asintió. Afuera, el sol de Madrid parecía un poco más frío. Ajusté el abrigo, y al cerrarse la puerta detrás de mí, sentí como si una etapa de mi vida se quedara dentro. Salí de la casa junto a Rafael, con el corazón latiendo con fuerza, como si cada paso pudiera despertar un secreto dormido en las paredes. Él abrió la puerta de su vieja furgoneta y con cortesía se inclinó. «Suba, por favor. Solo daremos una vuelta por el barrio. Prefiero no hablar más mientras estemos cerca de su casa». El viento seco del mediodía soplaba con dureza, y las sombras de los árboles se movían sobre el capó. Apreté el bolso con los documentos contra mi pecho. La luz que entraba por la ventanilla hacía que todo pareciera temblar. Rafael conducía en silencio, con los ojos fijos en el espejo retrovisor, como si temiera que alguien nos siguiera. Cuando giró hacia una calle pequeña cerca del Parque Santander, habló por fin. «Señora Leonor, no quiero asustarla, pero lo que vi en el sótano de su casa no es un aparato doméstico. Está instalado con precisión profesional y debió de llevar horas hacerlo. ¿Cree que lo hizo alguien de fuera?» Rafael negó con la cabeza, con voz grave. «No. Es alguien que conoce bien la estructura de la casa, que sabe en qué habitación duerme usted, a qué hora se acuesta y que tiene llave». Apreté el borde del bolso y miré mis manos. Las manchas de la edad temblaban sobre la piel. ¿Está diciendo que fue alguien de mi casa? Rafael suspiró y me miró de reojo. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero cuando vi las tuberías conectadas directamente al conducto de ventilación de su dormitorio, entendí que ese dispositivo fue puesto allí con intención. No es un fallo técnico ni una broma. ¿Pero por qué? ¿Por qué precisamente en mi habitación? Eso es lo que debemos averiguar antes de que usted pregunte a nadie. Bajé la cabeza. Recordé las últimas noches, los mareos repentinos al levantarme, las veces que desperté sin poder respirar bien, el leve olor metálico en el aire que atribuía a la calefacción. Nunca se lo conté a nadie, ni a Clara ni a Diego. El vehículo se detuvo frente a una pequeña cafetería en la calle Fuencarral. «Descansemos». «Un momento», dijo Rafael. «Le dibujaré el esquema para que lo entienda».
Dentro del local había pocas personas, leyendo el periódico. Me senté frente a él, escuchando el sonido de la cucharilla al chocar con la taza, un ruido simple pero inquietante. Rafael sacó del bolsillo una hoja doblada, la extendió sobre la mesa. Eran líneas trazadas a lápiz. El plano del sótano, el sistema de tuberías, la estufa y un pequeño círculo rojo marcando un punto. Aquí señaló, encontré el dispositivo. Está conectado a 2 tubos finos que suben directamente al conducto de ventilación de su habitación. Tiene un temporizador electrónico y unos pequeños recipientes con un líquido amarillo pálido. No los abrí, pero el olor era fuerte. Supongo que es algún tipo de compuesto químico o gas comprimido. Negué con la cabeza, buscando una explicación lógica. Quizás sea un desodorante o algo para enfriar el aire. Diego contrató obreros para revisar la ventilación, hace 2 años, cuando murió mi marido. Puede que dejaran algo instalado sin decirnos. Señora Leonor, dijo Rafael con voz suave pero firme, llevo 30 años en este oficio. Sé distinguir un sistema de seguridad de algo diseñado para ocultar su propósito. Quien lo instaló conoce los horarios de la casa, la cantidad de aire que circula y la ubicación exacta de su dormitorio. Me temo que es una trampa. Sentí como si me colocaran una piedra helada en el pecho. ¿Está diciendo que alguien quiere hacerme daño? No respondió enseguida. Bebió un sorbo de café y murmuró. Si estoy equivocado, le pediré disculpas. Pero si tengo razón, su vida corre peligro. Sus palabras hicieron que el lugar pareciera inclinarse. Miré por la ventana. La gente de Madrid caminaba tranquila, el sol brillaba como siempre. Nadie imaginaba que una mujer sentada allí temblaba ante la idea de que su propia casa pudiera ser una trampa. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. ¿Qué debo hacer ahora? Rafael miró su reloj. Volver a casa ahora sería arriesgado. ¿Tiene a alguien cerca? ¿Alguna amiga, vecina o familiar? Negué lentamente. Solo tengo a mis 2 hijos, Diego y Clara. Entonces no les diga nada, al menos hasta que estemos seguros. Hizo una pausa, bajando la voz. Esta noche volveré al sótano, solo. Llevaré mi cámara y un medidor de gases. Si confirmo que es tóxico, avisaré a la policía. Mientras tanto, quédese en un lugar seguro, un hotel o la casa de alguna amiga. Guardé silencio. Cada palabra suya me alejaba un poco más de la rutina que conocía, pero lo más aterrador era que empezaba a creerle. Señora Leonor añadió, ¿ha notado algo extraño últimamente? ¿Alguien entrando en la casa sin avisar, cosas fuera de sitio o la sensación de ser observada? Pensé un momento. Clara había entrado varias veces a mi habitación con la excusa de recoger la ropa, aunque yo aún podía hacerlo sola. Diego preguntaba seguido, ¿has dormido bien, mamá? ¿Te sientes mareada últimamente? Frases que antes sonaban tiernas, ahora me dejaban un sabor amargo. Me llevé una mano a la frente y suspiré. Si tiene razón, ya no sé en quién puedo confiar. Rafael dejó el papel frente a mí y dijo con firmeza, confíe solo en lo que vea con sus propios ojos. Y si algo le parece fuera de lugar, no se quede allí ni un minuto más. Asentí, lentamente, como alguien que sueña despierto. Fuera de la ventana, la luz de la tarde se había vuelto amarillenta y opaca. De pronto recordé que, cuando salí, Clara seguía en la cocina. Me había mirado al marcharme, con un rostro inquietantemente sereno. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rafael, pregunté en voz baja, si de verdad alguien instaló eso, ¿qué cree que harían al descubrir que usted lo sabe? Él me miró, y en sus ojos ya no pudo ocultar la preocupación. Creo que intentarían borrar las huellas lo antes posible. Apreté el bolso sobre mis piernas. En algún rincón del alma, una voz me susurraba que, si regresaba a casa, tal vez no volvería a despertar. Rafael se levantó y dejó el dinero sobre la mesa. Vámonos. La llevaré a un sitio seguro. No vuelva a casa esta noche, aunque alguien la llame. Asentí. Y mientras salíamos del café, Madrid me pareció de repente demasiado grande, y el mundo que conocía mi casa, la mesa del comedor, la taza de té y mis 2 hijos se convirtió en el lugar más ajeno del planeta. Aquella tarde,
Rafael condujo hasta un pequeño hotel en la calle Arapiles, a unos 15 minutos de mi casa, aunque me pareció otro universo. Volveré al sótano en cuanto anochezca, dijo. Quédese aquí y descanse un poco. Si alguien la llama, especialmente de su familia, no diga dónde está. Asentí, pero el pecho me pesaba. Cuando la puerta se cerró, el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón. Jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que esconderme de mi propio hogar, el mismo donde había vivido 40 años. Me senté junto a la ventana, mirando los últimos rayos del sol sobre los tejados de enfrente. En mi mente aparecieron recuerdos. Diego llevándome un plato de sopa por la noche, diciendo con ternura, «Mamá, cómelo, lo he hecho para ti». O Clara los fines de semana, entrando en mi habitación con una taza de café. Ellos habían sido mi consuelo, la razón por la que soporté la soledad después de perder a mi esposo. Ahora, esas mismas imágenes me helaban la sangre. Cerca de las 8 p.m. sonó el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Clara. Contuve el aliento, las manos me temblaban, pero no contesté. Un minuto después llegó un mensaje. «Mamá, acabo de llegar y no estás. Estoy preocupada. ¿Con quién saliste?» La voz dulce de mi hija resonó en mi cabeza, pero esa pregunta, «¿Con quién saliste?», me dio miedo. ¿Cómo sabía que no estaba en casa? Rafael tenía razón. Me estaban vigilando. A las 9:30 p.m. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rafael. «Señora Leonor, estoy en el sótano de su casa». La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Tuve que entrar por el respiradero lateral. Pero escuche bien. Lo que acabo de ver aquí. Su voz se interrumpió. Respiraba con dificultad. «¿Qué pasa, Rafael? No vuelva a casa. Se lo repito. No vuelva». Encontré un dispositivo metálico, del tamaño de una caja de galletas, conectado directamente al sistema de ventilación de su habitación. Me quedé aturdida, casi dejando caer el teléfono. ¿Qué tipo de dispositivo? Un difusor automático. Tiene un temporizador y 3 pequeños recipientes con líquidos de distintos colores: amarillo pálido, verde y transparente. Los tubos van hasta el conducto del techo de su dormitorio. Si no me equivoco, está programado para liberar el gas por intervalos, sobre todo por la noche. Sentí que el corazón se detenía. Pero, ¿por qué en mi habitación? ¿Por qué no en otro sitio? Porque es donde pasa más tiempo, ¿no? Y es donde respira ese aire cada noche. No pude responder. Rafael continuó. «Tengo un detector de gases. ¿Adivina qué encontré? Hay rastros de cloropicrina y acetona, 2 sustancias tóxicas que, en dosis bajas, causan desorientación y alteraciones neurológicas. Si la exposición es prolongada, la víctima sufre fatiga, pérdida de memoria, debilitamiento del sistema inmunitario y, finalmente, un paro cardíaco mientras duerme. Nadie sospecha nada, porque los síntomas parecen propios de la edad o de una enfermedad crónica». Me quedé sin fuerzas. Recordé los últimos meses: dolores de cabeza, mareos, insomnio, confusión con los días. Creí que era el clima o los años, pero en realidad estaba siendo envenenada en mi propia habitación, donde cada noche rezaba frente a la foto de mi esposo. «¿Está seguro, Rafael?», pregunté con voz ronca. «Ojalá me equivocara, señora Leonor, pero esto no puede aparecer solo. Está instalado con precisión, requiere conocimiento técnico». Y hizo una pausa. En el marco metálico hay restos de barro y cemento fresco. Alguien lo colocó durante las reformas, hace no más de 2 años. 2 años, justo cuando Diego remodeló el baño e instaló las nuevas ventilaciones. La habitación del hotel comenzó a girar. Me aferré al borde de la mesa. ¿Puede quitarlo? No ahora. Si lo toco, podría activar un mecanismo de liberación rápida del gas. Necesito herramientas especiales y otro técnico. Pero escúcheme, debe llamar a la policía inmediatamente. «No», exclamé en un susurro. «Si de verdad fueron Diego o Clara, sabrán que descubrí todo. Podrían hacer algo aún peor». Hubo un silencio breve al otro lado. «Lo entiendo», dijo Rafael. «Entonces, necesitamos pruebas. Tomaré fotos, muestras del líquido. Cuando tenga suficiente, iré yo mismo a la comisaría. Usted solo manténgase a salvo.
Asentí, aunque dentro de mí todo era caos. ¿Cómo era posible? Mis propios hijos, uno que estudiaba junto al fuego, la otra que me tomaba la mano en el funeral de su padre, podrían haber calculado cada respiración mía. Rafael envió otro mensaje. Saldré de su casa en 10 minutos. Si ocurre algo extraño, la llamaré. Dejé el teléfono sobre la mesa, temblando. El mundo a mi alrededor se deformaba. Los recuerdos se volvían irreconocibles. Me pregunté cuántas noches había inhalado ese veneno sin saberlo. Quizá cada cansancio, cada olvido de dónde dejé las llaves, no eran la vejez, sino las manos de alguien que me estaba matando poco a poco. Saqué la foto familiar, la tomada en la Navidad del año pasado. Diego sonreía, con la mano apoyada en mi hombro. Clara inclinaba la cabeza, los ojos brillantes. Todo parecía tan cálido, tan en paz. Ni una sola señal del mal. La miré, tanto tiempo que las lágrimas me nublaron la vista. De pronto, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje del número de Diego. Mamá, acabo de pasar por casa y vi la furgoneta del fontanero afuera. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde estás? Todo mi cuerpo se paralizó. Rafael seguía en el sótano. Él lo había descubierto. El corazón me latía con fuerza. Llamé a Rafael, pero no respondió. Cada segundo que pasaba era una aguja clavándose. Entonces el teléfono sonó, no era él, era Clara. Mamá, estoy muy preocupada. ¿Por qué no vuelves? Vi a ese fontanero entrar en casa y luego desaparecer. ¿Lo conoces? Su voz seguía dulce, afectuosa, pero debajo de esa suavidad escuché algo distinto. Vigilancia. Respondí en voz baja, intentando sonar natural. Es del servicio de aguas. Lo mandó Diego para revisar las tuberías. Salí un rato a tomar aire. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No hace falta, cariño. Estoy cerca. Colgué antes de que mi voz se quebrara. Un pensamiento me atravesó como un relámpago. Si Rafael tenía razón, esa noche cuando descubrieran que yo sabía la verdad, todo cambiaría para siempre. Permanecí inmóvil junto a la ventana del hotel, mirando las luces de Madrid encenderse poco a poco, tejiendo una red dorada sobre la ciudad. Desde que Rafael cortó la llamada, había pasado más de una hora, y no había vuelto a saber de él. El silencio se alargaba como una herida abierta, lenta y profunda. Cada célula de mi cuerpo gritaba que algo terrible estaba ocurriendo. Intenté mantener la calma. Mi mente era un ovillo de hilos, pero empecé a recomponer los recuerdos. ¿Quién podría haber hecho eso? ¿Quién tenía el tiempo, el conocimiento y el acceso para entrar en mi casa sin despertar sospechas? La respuesta se extendió en mi cabeza como una mancha de tinta. Diego. Era ingeniero civil, conocía los sistemas de cañerías, electricidad y ventilación. Fue él quien insistió en remodelar la casa hace 2 años, justo después de la muerte de mi esposo. En aquel momento me habló con dulzura. No te preocupes, mamá. Te haré una casa nueva, más luminosa, más ventilada. Quiero que vivas cómoda. Me emocioné hasta las lágrimas. Nunca imaginé que, quizá en ese mismo instante, ya estaba planeando convertir mi hogar en una trampa, y luego Clara. Ella no sabía de técnica, pero pasaba todo el día en casa. Conocía cada uno de mis hábitos. Sabía a qué hora me acostaba, qué medicinas tomaba, incluso dónde guardaba mi libreta de ahorros. Recuerdo haberla visto una vez frente a la rejilla de ventilación, observándola con atención. Cuando le pregunté, solo sonrió. Escuché un silbido. Pensé que era un ratón, mamá. Entonces le creí. Ahora, cada detalle me parece una señal aterradora. Incliné la cabeza, temblando. ¿Por qué ellos? ¿Por qué precisamente los 2 seres que di a luz, que crié, que eduqué, podrían? Una parte de mí se aferraba a la razón. No puede ser. Quizá Rafael se equivoca. Tal vez sea un aparato viejo. Pero la imagen de los recipientes llenos de líquido venenoso y del temporizador implacable no desaparecía. Había dormido bajo ese flujo de aire noche tras noche, inhalando veneno sin saber que me estaban matando lentamente. Abrí el bolso y saqué mi cartera. Documentos, tarjetas bancarias, libreta de ahorros, todo guardado en un sobre marrón. No era una fortuna para los ricos.
pero para mis hijos, con sus problemas económicos, era una herencia considerable. Mi esposo, antes de morir, había dejado un seguro de vida de aproximadamente 480.000 euros. Yo era la beneficiaria, pero si yo moría, el dinero se dividiría entre mis dos hijos. Además, la casa en Chamberí valía al menos 700.000 euros, sin contar los ahorros que tenía en el banco. Todo sumaba casi 1 millón de euros. Recuerdo haberle dicho a Clara una vez: cuando yo muera, ustedes no tendrán que preocuparse por nada, solo quiero que se quieran. Ahora lo entendía. Quizás esa frase fue la invitación al desastre. El teléfono vibró suavemente, la pantalla se iluminó. Un mensaje de Rafael. Ya salí de su casa. Ellos han vuelto. Respondí enseguida. ¿Está a salvo? Sí, pero hay algo que debes saber. En el sótano encontré una factura de materiales. El comprador figura como Diego Torres. Dirección, su casa. Fecha, 18 de febrero del año pasado. Concepto, mantenimiento del sistema de ventilación. Le tomé una foto. Ahora ya sabe quién está detrás, ¿verdad? Leí esas líneas y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ya no quedaban dudas. Todo apuntaba a Diego. Pero ¿por qué Clara también parecía implicada? ¿Podía saberlo? O peor aún, ¿participar? Me dejé caer en la cama, sosteniéndome la cabeza. En mi mente resonaban fragmentos de conversaciones. Mamá, ¿te sientes cansada? Últimamente te veo muy pálida. Déjame pedir una revisión médica, mamá. Mi amiga es doctora. No tienes de qué preocuparte. Estaban preparando el camino hacia una conclusión razonable. Mamá está enferma, mamá es vieja, mamá es débil. Y cuando yo cayera, nadie sospecharía nada. Miré hacia afuera. La noche ya cubría Madrid. Una parte de mí quería llamar directamente a la policía, pero entonces recordé el rostro de Diego, esa mirada cuando me besó la frente en Navidad. Mamá, eres lo más valioso que tengo. ¿Podría soportar ver a ese mismo hijo esposado y llevado por los agentes? Tomé el teléfono para llamar a Rafael, pero sonó una notificación. Esta vez era Diego. Mamá, sé dónde estás. No tengas miedo, solo quiero hablar contigo. Te juro que no te haré daño. Por favor, mamá, vuelve a casa. Cada nervio de mi cuerpo se tensó. ¿Cómo sabía que estaba en el hotel? ¿O alguien me había estado siguiendo desde antes? Inmediatamente llegó otro mensaje. Si no vuelves, iré a buscarte. Solo quiero que descanses. No estás bien, necesitas ayuda. Esa última frase me heló la piel. No estás bien. La frase que siempre repetían. La llave de todo su plan. Si reaccionaba, podrían decir que estaba paranoica, confundida, y cualquier denuncia mía sonaría como el delirio de una anciana senil. Apagué el teléfono, el corazón golpeando en el pecho. En el espejo, mi rostro estaba pálido, los ojos llenos de venas. 70 años, y nunca me había sentido tan vieja. Me senté, preguntándome, si por dinero eran capaces de quitarme la vida, ¿cuándo comenzó esa avaricia? ¿Acaso fue porque, tras la muerte de mi esposo, no repartí el dinero ni puse la casa a su nombre? ¿O fui yo, con mi fe ciega en ellos, quien sembró esta tragedia? Una ráfaga fría se coló por la ventana entreabierta. Corrí las cortinas, pero justo al hacerlo, el teléfono del hotel comenzó a sonar. El timbre era agudo, insistente, como si tirara de mi corazón. Dudé unos segundos, luego descolgué. Al otro lado, una voz masculina, grave y tranquila. Señora Leonor, soy el inspector Morales. Acabamos de recibir una llamada anónima diciendo que usted sufre pérdida de memoria y podría representar un riesgo para sí misma. ¿Se encuentra bien? Me quedé muda. Sabía quién había llamado. Aún sostenía el auricular cuando la voz del inspector Morales volvió a llenar el aire, uniforme y fría. Señora Leonor, ¿me oye bien? Solo queremos asegurarnos de que está a salvo. Respondí con esfuerzo, intentando mantener la calma. Estoy bien, señor. Solo necesito descansar un poco. Perfecto. Pero hemos recibido información de que presenta desorientación y delirios. Si usted lo autoriza, podemos enviar a un médico para revisarla. Apreté con fuerza el auricular. Delirios.
Esa palabra giraba en mi cabeza. Lo comprendí al instante. Habían llamado Diego o Clara. Querían crear un historial médico, tal como Rafael me había advertido. Una vez etiquetada como demente, nadie creería mis palabras sobre el complot en mi casa. Respiré hondo y respondí con voz firme. No hace falta, señor. Estoy con una persona de confianza. Si necesito algo, me pondré en contacto. Colgué y desenchufé el teléfono de la pared. El silencio llenó la habitación. Afuera, el murmullo del tráfico de Madrid seguía constante, como si el mundo siguiera su curso normal, mientras yo quedaba atrapada en una pesadilla. En ese momento, mi móvil parpadeó. Un nuevo mensaje de Rafael. Señora Leonor, ya tengo pruebas, pero temo que ellos lo saben. Voy camino al hotel. Si alguien llama o golpea la puerta, no abra. Llegaré en 15 minutos. Leí y releí esas palabras, sintiendo alivio y miedo al mismo tiempo. Rafael era la única persona en la que podía confiar. Recogí rápidamente mis cosas, documentos, algo, de dinero, algunos objetos pequeños. Sabía que no podía quedarme mucho más. Si me habían encontrado en cuestión de horas, significaba que estaban vigilando cada paso. Corrí la cortina y miré hacia la calle. Un coche negro estaba estacionado justo enfrente, las luces encendidas aunque nadie entraba ni salía. Podría ser un transeúnte, pero una voz interior susurró. No seas ingenua, Leonor. Menos de 10 minutos después, sonó el timbre. 3 toques cortos, 2 largos. Mi corazón dio un vuelco. Rafael había dicho que, si venía, tocaría 3 veces iguales. No me moví. Señora Leonor, una voz femenina desde el pasillo. Somos la policía. Por favor, abra la puerta. Solo queremos confirmar que está bien. Me quedé inmóvil. No podía hacerlo. Podían ser policías, o alguien haciéndose pasar por ellos. Retrocedí con cautela, hasta oír. Si no abre, avisaremos a la recepción. Sentí que la sangre se me helaba. Si el recepcionista subía, tendría la llave. Tenía que irme ya. Miré alrededor. La ventana daba a un pequeño balcón que daba al callejón trasero. Abrí la puerta con prisa. El viento frío golpeó mi rostro. El balcón estaba en el segundo piso. No era una altura peligrosa. Debajo, el techo del café formaba una superficie inclinada. Apreté el bolso contra el pecho. Respiré hondo y trepé hacia afuera, con el corazón golpeando como si fuera a romperse. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes detrás de mí, pero no miré atrás. Me deslicé por el tejado y caí sobre el pavimento del callejón. El golpe me dolió en la rodilla, pero no me detuve. Corrí entre las sombras, siguiendo la estrecha calle hasta confundirme con la multitud. 10 minutos después, me detuve en la esquina de la Plaza de Quevedo, frente a un pequeño café que seguía abierto. Entré, me senté en una mesa junto a la pared, de espaldas a la puerta. Respiraba con dificultad. El sudor frío me corría por la sendo. Nuca. Escribí un mensaje rápido a Rafael. He salido del hotel. Estoy en el Café del Sol, cerca de la Plaza de Quevedo. A los pocos minutos, me llamó. Su voz sonaba ronca, agitada. Muy bien. Ha hecho lo correcto. Acabo de librarme de un coche que me seguía. Creo que ya saben que tengo las muestras del líquido. Debemos salir de Madrid esta misma noche. ¿Salir? ¿A dónde? Toledo. Tengo un contacto en el equipo técnico de medio ambiente allí. Puede analizar el líquido sin pasar por la policía. Guardé silencio un instante. Toledo, a menos de 2 horas en coche, pero para mí sonaba como otro mundo. Rafael llegó media hora después, con una chaqueta oscura y una gorra. Cuando lo vi entrar al café, casi lloré de alivio. Miró alrededor y me hizo una seña. Vamos. Dejé el coche en el aparcamiento trasero. Aún no han identificado mi matrícula. Durante el trayecto fuera de Madrid, ninguno de los dos habló. La noche cubría todo. A lo lejos, las luces de la autopista pintaban destellos ámbar sobre el rostro tenso de Rafael. Yo miraba por la ventanilla. La ciudad que tanto había amado, donde creí que envejecería en paz, quedaba atrás, hundida en la oscuridad. Cerca de la medianoche, cuando salimos de los límites urbanos, Rafael habló. Señora Leonor,
Sé que esto es cruel, pero debe prepararse. Cuando tengamos los resultados del análisis, tendrá que aceptar una verdad desnuda, que sus hijos ya no son las personas que usted conocía. Asentí, con lágrimas que caían sin sonido. Ya no me quedaban sollozos. Tras unos minutos de silencio, susurré: «Si descubren que sigo viva, ¿qué harán?». Rafael respondió despacio, sin mirarme: «Depende de su desesperación, señora Leonor. Pero alguien capaz de planear una muerte lenta no se detiene solo porque el plan haya sido descubierto». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré hacia la carretera, que se extendía infinita frente a nosotros. El viento nocturno entraba por las rendijas, helándome los huesos. Apreté el bolso contra mi pecho, allí estaba todo lo que me quedaba: documentos, dinero y la única foto familiar. Pasé los dedos por los rostros de Diego y Clara, sonrientes, iluminados por una luz que ya no existía. En ese momento, juré en silencio: sobreviviré. Descubriré la verdad. Y si realmente eran ellos los hijos que amé más que a mí misma, entonces yo misma pondría fin a esta partida. El coche se perdió en la oscuridad, dejando Madrid atrás como una herida abierta. Llegamos a Toledo cuando el reloj del salpicadero marcaba casi las 2 a.m. La carretera de piedra serpenteaba por la colina, y las luces de las casas antiguas teñían el cielo de violeta oscuro. Nunca había estado allí, pero aquella noche, la calma de la ciudad me hizo sentir más segura que en Madrid, aunque fuera solo por un instante. Rafael me llevó a un pequeño apartamento en el tercer piso del casco histórico. «Es la casa de mi amigo», dijo. «Se llama Sergio. Era técnico ambiental, ahora jubilado. Tiene un laboratorio pequeño en la planta baja». La puerta de madera se abrió y apareció un hombre delgado, de cabello blanco y gafas gruesas. Me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Rafael no perdió tiempo. Abrió su bolsa y colocó sobre la mesa 3 frascos sellados con líquidos de distintos colores y una bolsa con fragmentos metálicos del conducto de ventilación. «Necesitamos saber qué es esto», dijo con urgencia, «y el resultado cuanto antes». Sergio asintió sin preguntar y desapareció en el laboratorio. Mientras esperábamos, Rafael me ofreció una taza de té caliente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. No sabía si era miedo o agotamiento. «Señora Leonor, descanse un poco», me dijo suavemente. «Mañana sabremos la verdad. Pero por favor, no conteste ninguna llamada». Asentí, pero pocos minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Era Clara. Primer mensaje: «Mamá, no entiendo por qué desapareciste así. Estamos muy preocupados». Segundo mensaje, justo después: «Diego quiere ir a la policía a denunciar tu desaparición, pero yo creo que solo estás cansada. Dime dónde estás, iré a buscarte». Cada palabra era dulce, cuidadosa, pero yo solo veía en ellas una cosa: control. No respondí. 10 minutos después, fue el turno de Diego. Esta vez, la pantalla del teléfono parpadeaba sin parar. Tras 3 llamadas seguidas, me vi obligada a apagarlo. Aún así, la sensación de estar vigilada seguía ardiendo por dentro, como si pudieran encontrarme solo con pensarlo. Alrededor de las 7 a.m., Sergio regresó con un sobre grande. Lo dejó sobre la mesa y habló con voz ronca. «Rafael, señora Leonor, estas sustancias no se consiguen en tiendas comunes. Es una mezcla de compuestos neuroinhibidores leves. En dosis bajas provocan cansancio, confusión, pérdida de memoria, pero si la exposición se prolonga puede causar insuficiencia cardíaca o un falso infarto natural. Hay rastros de acetona y cloropicrina». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cuánto de eso había respirado cada noche? ¿Cuánto tiempo me quedaba si Rafael no lo hubiera descubierto? Sergio me entregó una hoja con los resultados. «He firmado la validación. Es una prueba forense preliminar. Debería entregarla a la policía cuanto antes». Rafael asintió. «Volveré a Madrid. Tengo que entrar otra vez en su casa, conseguir más fotos y las facturas de los materiales. Eso será la prueba más directa». Le tomé la mano con fuerza. «No, pueden descubrirlo. Tendré cuidado. He trabajado en zonas técnicas.
Sé cómo moverme sin llamar la atención. Nadie imaginará que un fontanero vuelva solo porque olvidó sus herramientas. No pude detenerlo. Solo lo vi marcharse, con la promesa de que me llamaría al llegar. Al mediodía, encendí el teléfono solo para revisar mensajes. Un escalofrío me recorrió la espalda al ver decenas de llamadas perdidas de Diego, Clara y números desconocidos quizá de la policía o del hospital. El último mensaje de Diego me heló las manos. Mamá, sabemos que estás en Toledo. Por favor, no empeores las cosas. Solo quiero que vuelvas a casa a descansar. No estás bien. Necesitas ayuda. Sabían dónde estaba. ¿Cómo? No se lo había dicho a nadie, excepto a Rafael y Sergio. Miré a mi alrededor, hasta que mis ojos se detuvieron en el teléfono móvil. GPS. Olvidé desactivar la localización. Le pasé el aparato a Sergio. Él retiró la batería, la rompió en pedazos y la dejó en un recipiente metálico. Ahora está a salvo, dijo. Por la tarde, Rafael llamó desde un número desconocido. Su voz sonaba grave y acelerada. Entré en la casa. No hay nadie. Estoy fotografiando los recibos, los planos de reparación. Pero su respiración se cortó de golpe. ¿Qué ocurre, Rafael? Escuché la llor. Puerta del piso de arriba. Alguien ha vuelto. Contuve el aliento. En mi mente apareció la imagen de la casa de Chamberí, la escalera de madera, las cortinas, la luz filtrada por el visillo. Y allí, solo, Rafael. Rafael, váyase. Casi grité. Él susurró. No puedo. Necesito tomar una muestra más del conducto de ventilación. Solo unos segundos. Un ruido seco retumbó por el auricular. Clac. Y luego, silencio absoluto. Marqué de nuevo, sin respuesta. El corazón se me desplomó en el pecho. Llamé una y otra vez, solo escuchando la línea cortada. Sergio me miró, pálido. Quizás volvieron antes de lo previsto, o ya lo saben. Nos quedamos inmóviles en aquella habitación pequeña. El tiempo se detuvo. No fue hasta que el reloj marcó las 8 p.m. que el teléfono fijo de Sergio sonó. Me estremecí. Él contestó, en voz baja. ¿Hola? La voz de Rafael sonó entrecortada, jadeando. Estoy bien. Tuve que saltar por el muro trasero. Clara, regresó con Diego. Vieron mis huellas, hablaron con los vecinos. Los escuché decir que informarían a la policía que su madre tiene demencia y que un hombre la engañó para robarle. También mencionaron que pedirán acceso a sus cuentas bancarias. Me quedé sin aire. Estaban creando el escenario perfecto. Una anciana confundida, manipulada por un fontanero que quería quedarse con su dinero. Rafael, salga de allí, le dije con voz temblorosa. Voy hacia la carretera, pero Leonor, no solo inventan historias, saben dónde está. Vi a Clara hablando por teléfono, mencionando Toledo. Debe irse, esta misma noche. Apreté el teléfono, sintiendo que me faltaba el aire. Todo avanzaba demasiado rápido. De la sospecha, al miedo, y ahora, a la cacería. Me giré hacia Sergio. Tenemos que irnos, ya lo saben. Él asintió, sacando las llaves del coche. Al salir, levanté la vista. El cielo de Toledo brillaba lleno de estrellas. En algún lugar, bajo esa misma oscuridad, Rafael huía. Y yo, una mujer de 70 años, debía escapar de mis propios hijos. No sabía a dónde ir, solo sabía una cosa. Si me detenía, borrarían toda prueba de la verdad. Y esta vez, nadie vendría a salvarme. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del amanecer rozó los tejados de Toledo, mi teléfono vibró sin parar. Era el número de la comisaría de Chamberí. El agente al otro lado habló brevemente. Habían recibido un expediente urgente de Sergio, junto con las muestras que Rafael había enviado, y necesitaban que me presentara para levantar el informe oficial. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de esperanza y de miedo. Fui a la comisaría con Rafael. Sergio se quedó para enviar oficialmente los resultados del análisis al departamento correspondiente. La sala de interrogatorios era pequeña, la luz fría, pero por primera vez en muchos días sentí que alguien me creía, que tenía herramientas, que la ley estaba de mi lado.
Me senté frente al inspector y relaté con detalle desde el momento en que vi la mancha amarillenta en el techo, la llamada al fontanero que Diego había recomendado, hasta el día en que Rafael abrió la tapa del sótano y encontró los frascos extraños. Rafael entregó una memoria USB con las fotos. Sergio, las muestras analizadas. El policía tomó notas con precisión, preguntando cada detalle como quien vuelve a tejer una historia. Enviaremos de inmediato al equipo forense, dijo. También habrá una unidad de investigación de campo en su casa de Chamberí. Gracias por conservar las pruebas y por no hablar con nadie más. Respondí con cansancio, pero dentro sentí un pequeño calor. Por fin estaban actuando. El equipo policial partió de Toledo rumbo a Madrid, mientras a mí me pedían una lista de posibles sospechosos. Nombres, teléfonos, transacciones bancarias si existían. Entregué todo lo que sabía. Números de cuenta, pólizas de seguro, llamadas, extrañas. Cada vez que mencionaba el nombre de Diego o Clara, la sala quedaba en silencio. Sus miradas lo decían todo. En sus voces percibí cautela. Los casos familiares eran delicados, pero las pruebas científicas hablarían por sí solas. A media tarde sonó mi teléfono. El inspector, con tono urgente. Hemos llegado a su casa. Hay hallazgos que debemos comentarle de inmediato. Contuve las ganas de vomitar. Rafael susurró. Prepárese, Leonor. Han encontrado rastros. Cuando el equipo forense llegó al hotel, tomaron muestras de mi sangre para analizarlas. Me trasladaron al hospital local, no por heridas, sino para comprobar los niveles de compuestos en mi organismo. El médico me hizo preguntas. Respondí entre temblores y agotamiento. Prometieron enviar los resultados toxicológicos en 24 horas, y me aconsejaron evitar lugares inseguros. Mientras tanto, los investigadores y peritos entraban en mi casa de Chamberí. Rafael había fotografiado todo antes de irse, pero ahora los especialistas, vestidos con trajes protectores, mascarillas y guantes blancos, bajaban al sótano paso a paso. Abrieron tuberías, quitaron tapas, iluminaron los rincones bajo las tablas viejas. Imaginé que estaban destapando el tablero negro de una verdad mortal. Una hora después, el inspector volvió a llamar. Hemos encontrado componentes metálicos ocultos detrás del muro del sótano. Algunos estaban desmontados y escondidos en cajas antiguas. Había pequeños frascos plásticos con líquidos, 2 de ellos aún con residuos, y el equipo forense detectó la misma composición química que en las muestras de Sergio. También hallamos recibos de compra a nombre de Diego Torres. Y algo más. Un cuaderno con horarios, números y anotaciones como si fuera un registro de dosis. Su voz se quebró, conteniendo la emoción. Escuché cada palabra caer como martillazos. Un cuaderno, anotaciones, habían encontrado las pruebas que yo solo veía en mis pesadillas. El inspector continuó. Estamos citando a Diego y Clara para interrogarlos. No podemos concluir aún. Necesitamos comparar los compuestos, verificar los proveedores y comprobar si alguien los ayudó técnicamente. Asentí mientras las lágrimas caían sin darme cuenta. Aún faltaban muchos pasos laboratorio. Tribunales, pero por primera vez en muchas noches me dormí con la sensación de no estar sola. Al caer la tarde, el inspector volvió a llamar. Tenemos el informe preliminar del laboratorio. Hay rastros de compuestos neuroestimulantes de baja intensidad en el conducto de ventilación de su dormitorio. Algunas piezas desmontadas muestran instalación profesional. También encontramos una copia de factura a nombre de Diego, tal como Rafael mencionó. Hemos citado a sus 2 hijos para aclarar varios puntos. Permanecí inmóvil, imaginando a Diego y Clara frente a los agentes. ¿Negarían todo? ¿Llorarían? ¿Fingirían dolor? No lo sabía. Una parte de mí aún quería creer en su inocencia, pero la razón y cada fragmento de evidencia apuntaban a una verdad fría y cruel. Cuando la noche cayó, tras horas de exámenes y declaraciones, regresé con Rafael a la habitación temporal del hotel. Sobre la mesa había un sobre grueso. El inspector me había dejado copias de las pruebas, fotos del sótano, informes, imágenes de los frascos incautados. Pasé las páginas con los ojos nublados, leyendo los números y palabras legales que ahora definían mi vida. La luz exterior se apagó lentamente.
El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Una voz masculina, corta y fría. Señora Leonor, hemos confiscado el teléfono del señor Rafael para revisarlo. ¿Está él implicado en este caso? Me quedé muda. Rafael estaba junto a mí, su rostro endurecido. Esa voz me reveló algo amargo. Aunque la policía actuara conforme a la ley, la investigación podía volverse contra nosotros. Alguien quería silenciar la verdad. O, tal vez, cerrarlo todo antes de que saliera más a la luz. Suspiré, mirando la foto familiar dentro del sobre. El rostro joven de Diego, la sonrisa traviesa de Clara, la mirada de mi esposo cuando aún vivía. La seguridad de toda una vida se tambaleaba, y entendí, más que nunca, que el camino hacia la justicia sería largo y lleno de trampas. Pero al menos, esa noche, había pruebas tangibles, y eso lo cambiaba todo. Aquella noche, me quedé despierta mirando el techo del hotel, escuchando pasos imaginarios, puertas que se cerraban. Me repetí en silencio, llegaré hasta el final. Y en algún laboratorio, las muestras de mi sangre esperaban revelar la respuesta definitiva. ¿Quién intentó arrebatarme el último aliento? A la mañana siguiente, me citaron nuevamente en la comisaría. El cielo de Madrid estaba cubierto de un gris espeso, como una capa de ceniza sobre toda la ciudad. Rafael iba sentado a mi lado en el coche, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras en la radio del vehículo policial se escuchaba en voz baja: El laboratorio forense ha completado el análisis preliminar de las muestras. Sentí el corazón contraerse. Sabía que aquella mañana todo cambiaría. Ya no habría conjeturas, ni posiblemente habría pruebas. En la sala de investigación, el inspector Morales abrió su maletín y colocó frente a mí un grueso expediente con el sello oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Se quitó las gafas y me miró con una mezcla de seriedad y compasión. Señora Leonor, ya tenemos los resultados del análisis, pero antes debo prepararla. Lo que encontramos será muy difícil de escuchar. Apreté la mano de Rafael bajo la mesa. Morales asintió y abrió la carpeta. Durante el registro del sótano, además de los componentes que usted conocía, el equipo forense encontró una libreta pequeña escondida dentro de una caja de cartón con la etiqueta ropa de invierno. La libreta pertenece a su hija Clara Torres. Me quedé inmóvil. En ella continuó: Morales, hay un diario detallado sobre su estado de salud, anotado por días y horas. 12 de marzo. Mamá se queja de dolor de cabeza, aumentar la dosis 5 mililitros. 2 de abril. Mamá duerme mucho, buen resultado, pero reducir a la mitad para evitar sospechas. 18 de junio. Mamá empieza a confundirse, mantener la dosis actual. Abrí la boca, sin poder respirar. Cada frase era un golpe seco en mi memoria. Aquellos días en que despertaba aturdida, sin saber dónde estaba, pensando que era simple vejez. Todo había sido anotado meticulosamente, con la frialdad de un experimento científico. Morales colocó otra hoja sobre la mesa. También hallamos fórmulas químicas escritas a mano, ecuaciones sobre compuestos orgánicos y reacciones al calentarse. Lo más importante: los símbolos coinciden con las sustancias detectadas por el laboratorio de Toledo en el sistema de ventilación. Su hija estudió bioquímica aplicada en la Universidad Autónoma, ¿cierto? Asentí, con los labios temblorosos. Abandonó en tercer curso, pero siempre fue buena en química. De niña preparaba geles desinfectantes, barras de labios con aceite de coco. Yo pensaba que solo era creatividad. Morales suspiró. Creemos que Clara fue quien preparó las soluciones químicas, pero no pudo hacerlo sin ayuda técnica. Ahí entra Diego. Abrió otro documento, la declaración de una vecina, Rosa Hernández, que vivía justo enfrente de mi casa. Pude leer su letra temblorosa. Hace unos 2 años vi al señor Diego con un grupo de personas haciendo reparaciones en casa de la señora Leonor. Dijo que eran técnicos de construcción, pero la mayoría del tiempo solo entraba él, sobre todo al sótano. Llevaban tubos de aluminio, taladros y pequeños recipientes como latas de pintura. Cuando le pregunté, dijo que estaba mejorando el mal sistema de ventilación para que su madre no pasara tanto calor en verano.
Morales dobló la hoja y levantó la mirada. La vecina confirmó que Diego instaló personalmente el nuevo sistema de ventilación, justo en la época en que se colocaron los dispositivos. Encontramos huellas en el marco metálico de los conductos, coincidentes con su registro de identidad. Me quedé sin palabras. Habían montado todo dentro de la casa que yo creía más segura. Clara, con sus fórmulas precisas, Diego, con su habilidad técnica. Dos manos distintas que encajaban a la perfección para un mismo propósito. Morales habló despacio. Hemos detenido temporalmente a sus hijos para interrogarlos. Ambos lo niegan. Clara asegura que la libreta es solo una investigación antigua de la universidad. Diego insiste en que reparó las tuberías por petición de su madre y que los materiales hallados son restos de una obra vieja. Pero empujó hacia mí una fotografía, tomada por la cámara de un vecino. En la imagen, Diego estaba frente a mi puerta con una caja metálica pequeña, igual al dispositivo de aspersión que Rafael había descrito. A su lado Clara, con una gorra de visera, mirando alrededor con cautela. Llevé la mano a la boca, temblando. «Juntos», murmuré. Lo hicieron juntos. Rafael me apoyó la mano en el hombro, sin decir nada. Su mirada era grave, triste. Morales cerró el expediente. Tenemos ya pruebas suficientes para presentar cargos preliminares. La libreta de Clara es la clave. Además, investigamos las cuentas de Diego. Hay transferencias sospechosas desde prestamistas. Parece tener grandes deudas. El objetivo, el dinero del seguro y la casa. Incliné la cabeza sobre la mesa. El silencio llenó la sala, roto solo por el rasgueo del bolígrafo del inspector. «Hay algo más», señora Leonor añadió. En la libreta, junto a las notas médicas, encontramos una página que creemos escrita por Diego, solo una frase. «Cuando todo termine, mamá descansará y nosotros empezaremos de nuevo». Cerré los ojos. Las imágenes regresaron. Clara sonriendo en su graduación, Diego arrodillado ante mí tras la muerte de su padre, prometiendo cuidarme para siempre. Ahora, esas promesas se habían disuelto en gas tóxico, esparcido por las paredes y por cada respiración mía. Levanté la cabeza y miré directamente a Morales. «Por favor, no sean indulgentes con ellos. No quiero verlos salir de prisión para buscar a otra persona a quien hacer daño». Él asintió, con voz firme. «Se lo prometo, señora Leonor. Llegaremos hasta el final». Al salir de la comisaría, me detuve en los escalones y respiré hondo. Esa tarde, Madrid estaba envuelta en una neblina espesa. Los coches formaban largas filas y el sonido de las bocinas se mezclaba con el repique de una iglesia lejana. Sentí el viento pasar entre mi cabello. Ya no olía a veneno, sino a libertad, mezclada con dolor. Las pruebas eran irrefutables, pero dentro de mí quedaba una sola pregunta que nadie podría responder. ¿Desde cuándo el amor de una madre puede ser motivo suficiente para matar por dinero? 2 días después, fui convocada al juzgado de primera instancia de Madrid para escuchar el informe financiero de mis hijos. Cuando el investigador colocó el expediente frente a mí, sentí como si me apretaran el pecho con fuerza. Sabía que dolería, pero no imaginaba cuánto. En la parte superior estaba el extracto bancario de Diego Torres. Las transferencias, las deudas, las cifras en rojo parecían una mancha de sangre sobre el papel blanco. El inspector leyó despacio. Tiene al menos 3 préstamos personales por un total superior a 200.000 euros, la mayoría provenientes de entidades de crédito no oficiales. Una de ellas tiene vínculos con un grupo de prestamistas violentos del barrio de Lavapiés. Hemos interrogado a un hombre llamado Eladio, quien fue a casa de Supurco, la señora Leonor, el mes pasado para hablar con Diego. Admitió que cobraba deudas en nombre de ese grupo. Cerré los ojos. Recordé cuando Diego me mintió diciendo: «Un amigo del trabajo necesita un préstamo urgente. ¿Puedes ayudarme, mamá?». No lo hice, y ahora sabía la verdad. Ese amigo era el cobrador, y mi nombre era el escudo con el que él cubría sus deudas. El investigador pasó al segundo expediente. En cuanto a Clara Torres, tras su divorcio, el tribunal otorgó todos los bienes al exmarido por pruebas de infidelidad. Ella abandonó el piso de Salamanca, llevándose pocas pertenencias y una compensación simbólica. Durante ese tiempo,
Estuvo desempleada y vivía del dinero que usted le daba. Asentí. Sí, yo pagaba sus facturas de luz, agua y hasta las clases de cocina que decía necesitar para empezar de nuevo. Nunca imaginé que, en esos mismos meses, ella y Diego planeaban matarme a mí, la única que todavía confiaba en ellos. El investigador dejó el bolígrafo sobre la mesa, con tono grave. Hemos verificado la póliza de su seguro de vida. Los beneficiarios son Diego y Clara, partes iguales. El valor asciende a 480.000 euros, más la casa en Chamberí, estimada en unos 700.000, y los ahorros que superan los 300.000. En total, más de 1,5 millones de euros suficiente para saldar las deudas de Diego y permitir a Clara recomenzar. La sala quedó en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, marcando el fin de lo poco que quedaba de mi fe en ellos. Morales continuó, evitando mi mirada. Y hay un detalle más. Ambos conocían la cláusula de su testamento. Si su muerte presentaba indicios criminales, perderían la herencia. Por eso eligieron el método más seguro, un envenenamiento lento, con síntomas propios de la vejez, para que el fallecimiento pareciera natural. Me quedé sin aire, todo encajaba. ¿Por qué Diego insistía en que fuera al médico? ¿Por qué Clara me preparaba té cada noche, sonriendo mientras decía: «Mamá, bébelo todo, las hierbas son buenas para el corazón»? Ahora, solo pensar en ello me hacía estremecer. En cada taza había podido estar mi próxima dosis de veneno. Morales bajó la voz. Según las primeras declaraciones, Diego dice que la idea fue de Clara, pero los mensajes extraídos de su teléfono muestran lo contrario. En la conversación, Diego escribió: «No podemos dejar que todo se pierda. Si mamá muere de forma natural, nadie sospechará. Solo asegúrate de que no sea demasiado fuerte». Y Clara respondió: «Calcularé la dosis. Solo instala el dispositivo en el lugar correcto». Mis manos temblaban al ver esas frases impresas en negrita. Cada palabra era una cuchillada sobre los recuerdos de mis hijos, los mismos a quienes arrullé, abracé cuando tenían miedo a las tormentas. Rafael, detrás de mí, permanecía en silencio, su mano firme sobre mi hombro. Lo escuché decir suavemente: «No se derrumbe, Leonor, ahora ya no pueden ocultar nada. La justicia está muy cerca». Asentí, aunque las lágrimas seguían cayendo. Fueron todo para mí, Rafael. Y ahora solo queda este vacío. ¿Cómo puede una madre comprender que sus propios hijos deseen su muerte? Él no respondió. Sacó de su bolsillo una vieja fotografía, la misma donde aparecíamos los tres. Hace 10 años. Quizás, dijo despacio, actuaron por miedo, desesperación o codicia. Pero usted eligió vivir. Y vivir es la mejor forma de venganza. Esa tarde, la policía emitió el informe oficial. Diego y Clara fueron acusados de intento de homicidio premeditado, con motivación económica clara. El reporte describía con precisión el plan. Diego propuso reemplazar el sistema de ventilación para ocultar el dispositivo de difusión. Clara compró los químicos en foros clandestinos y probó las dosis en animales domésticos. Cuando confirmaron su eficacia, programaron el temporizador para activarse cada noche, para que mamá se debilitara poco a poco, sin sospechar. Esas líneas frías y precisas me helaron la sangre, no solo por el grado de cálculo, sino por la paciencia. Habían vivido a mi lado, comido conmigo, reído cada día, durante 8 meses, fingiendo cuidar de su presa. Cuando salí del tribunal, comenzó a llover. Las gotas menudas cayeron sobre mis hombros, mezclándose con mis lágrimas. Rafael abrió el paraguas y murmuró: «La lluvia limpia lo que está sucio, señora». Miré el reflejo distorsionado de mi rostro en el asfalto mojado, demacrado, pero con una mirada que ya no temblaba. Sabía que lo peor aún no había terminado. El juicio se acercaba, y allí tendría que enfrentar a mis 2 hijos. Escuchar cómo intentaban justificar el asesinato de su madre como una liberación para la familia. Pero en ese instante me hice una promesa. Asistiría, me mantendría en pie y contaría toda la verdad, gota a gota, porque si callaba, ellos ganarían, y si hablaba, aunque temblara, sería la primera vez en mi vida
que vencía a mi propio miedo. 3 meses después, el juicio por el caso Torres Fernández comenzó oficialmente en el Tribunal Superior de Madrid. Me senté en la sala, entre muros de piedra fría y un público abarrotado, con el corazón oprimido. La luz que caía desde el tragaluz iluminaba los dos rostros que había besado cada noche cuando eran niños, Diego y Clara. Ahora, vestidos con uniformes grises de prisión, sus miradas eran tan frías como el vidrio roto. A mi lado estaba Rafael, con un traje oscuro, en silencio. Solo se escuchaban el tecleo de la secretaria judicial y el golpeteo rítmico del mazo del juez. Frente a nosotros, el magistrado Gutiérrez, de cabello blanco y ojos que parecían atravesar cualquier mentira. El juicio duró 3 semanas. Cada día fue una nueva herida en mi corazón. Primer día, la Fiscalía presentó un acta de acusación de más de 20 páginas. Los acusados Diego Torres y Clara Torres, con motivación económica, planearon el envenenamiento de su madre, Leonor Fernández, mediante la instalación de un dispositivo que liberaba sustancias químicas en el sistema de ventilación de la vivienda en Chamberí. El acto fue premeditado, meticuloso y prolongado durante meses, causando un deterioro grave en la salud de la víctima. Cada palabra, conspiración, envenenamiento, madre biológica, me atravesaba como una daga. El abogado defensor se levantó para objetar, intentando desviar la atención hacia mi salud mental, alegando que yo sufría delirios y secuelas psicológicas tras enviudar. Afirmó que Rafael, un fontanero con motivos ocultos, me había manipulado. La sala se llenó de murmullos, pero yo no reaccioné. Apreté las manos y mantuve la mirada fija al frente. El tercer día, Rafael subió al estrado como testigo. Relató con precisión desde la llamada inicial hasta el hallazgo del dispositivo en el sótano. Su voz era serena, constante, aunque sus ojos mostraban emoción cuando se cruzaron con los míos. He visto muchos sistemas técnicos en mi carrera, pero nunca algo tan sofisticado. Tenía conductos, depósitos de sustancias tóxicas, temporizador automático, todo oculto bajo una pared recién pintada. El abogado defensor lo interrumpió con tono agresivo. ¿Está usted seguro de que lo que vio no era un viejo purificador de aire malinterpretado? Rafael lo miró directamente y respondió con firmeza. Si eso era un purificador de aire, entonces era el único capaz de matar en lugar de limpiar el ambiente. Un murmullo recorrió la sala. Lo miré, agradecida por el valor de aquel hombre desconocido que había hecho lo que yo no pude, enfrentarse a mis propios hijos. El octavo día, el toxicólogo Dr. Ramos presentó los resultados de los análisis. Mostró gráficos, imágenes microscópicas y comparaciones con las muestras tomadas de mi cuerpo. Detectamos residuos de cloropicrina y acetona en los conductos y en la sangre de la señora Leonor. Son compuestos que alteran el sistema nervioso central, reducen la capacidad cognitiva y provocan insuficiencia cardíaca con exposición prolongada. Las concentraciones halladas indican una exposición de al menos 8 meses. Algunos asistentes soltaron exclamaciones ahogadas. Yo permanecí inmóvil, escuchando como si hablasen de otra mujer, una que dormía cada noche respirando veneno, creyendo vivir en paz. El abogado de Clara intentó rebatir débilmente. Esas sustancias podrían proceder de otra fuente, tal vez de alguna reforma antigua. El doctor Ramos negó con frialdad. No. La estructura molecular coincide exactamente con la mezcla descrita en las fórmulas del cuaderno de la acusada Clara Torres. No hay margen de coincidencia casual. Todas las miradas se dirigieron hacia Clara. Ella se mantuvo erguida, los labios temblorosos, y finalmente bajó la cabeza para evitar mi mirada. El 12º día declaró la vecina Rosa Hernández. Contó cómo Diego había realizado reparaciones 2 años atrás, entrando solo al sótano con tubos metálicos y pequeños recipientes, diciendo que era para mejorar el aire. Me pareció raro, dijo, porque siempre cerraba la puerta con llave. Cuando le pregunté por qué, se rió y dijo que era para que su madre no se cayera. Ahora entiendo por qué. Al otro lado, Diego negó con una sonrisa irónica. Cuando se le permitió hablar, respondió con una calma que helaba. Pero ella siempre ha creído en los demás más que en mí. Toda su vida ha sido así, desconfiada,
imaginando enemigos donde no los hay. Toda la sala quedó en silencio. Miré a mi hijo, aquel en quien alguna vez creí, el que debía ser fuerte y proteger a la NAF. Familia. Ahora usaba el amor y la fragilidad de su madre como un arma. El juicio duró 3 semanas, con más de 20 testigos, cientos de páginas de documentos y pruebas técnicas. Yo solo asistía, escuchaba y firmaba. No lloré, no grité. Todas mis lágrimas habían quedado en las noches de Toledo. Ahora solo quedaba el vacío. El día de la sentencia, la sala estaba repleta de periodistas. El juez Gutiérrez se puso de pie. Su voz resonó en el aire inmóvil. Después de examinar todas las pruebas, declaraciones y conclusiones científicas, el tribunal declara culpables a los acusados. Diego Torres es condenado a 20 años de prisión, sin posibilidad de indulto durante los primeros 15 años. Clara Torres es condenada a 18 años, con opción de revisión a los 12 años por su cooperación parcial con la investigación. ¡Bang! El mazo golpeó con fuerza. Todos exhalaron al mismo tiempo. Yo permanecí inmóvil. Diego giró hacia mí y esbozó una sonrisa torcida. Ganaste, mamá. Pero, ¿con quién vas a vivir ahora? Aquella frase dolió más que cualquier sentencia. Clara rompió a llorar. Se desplomó sobre la mesa. Cuando la policía la escoltó fuera, me miró con ojos suplicantes. Mamá, lo siento. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Le respondí, casi en un susurro. Sí pensaste, hija. Lo único que no imaginaste fue que sobreviviría. Cuando todos abandonaron el tribunal, Rafael me sostuvo del brazo. El frío de octubre en Madrid calaba los huesos, pero el sol de la tarde se filtraba por los ventanales del juzgado. Miré hacia arriba y suspiré. La justicia se había cumplido, pero no existía victoria alguna para una madre en esa sala. Perdí a mis 2 hijos, mi casa, y la fe en la sangre que me unía a ellos. Solo me quedaba una cosa, la verdad. Y a veces, en un mundo lleno de mentiras, la verdad es lo único que mantiene latiendo el corazón de una madre. Después del juicio, regresé al pequeño apartamento temporal en Toledo, donde Rafael me preparaba el desayuno cada mañana. El lugar tenía solo 2 ventanas y una mesa de madera oscura, pero era más cálido que la amplia casa de Madrid, ese infierno dulce de palabras falsas. Durante las primeras noches, me despertaba empapada en sudor. En mis sueños volvía a estar en la habitación de Chamberí, escuchando el ventilador girar, oliendo el té de hierbas que Clara me ofrecía, sintiendo cómo el pecho se me cerraba. Al despertar, abría las ventanas de par en par y respiraba el aire del amanecer de Toledo, recordándome que había escapado, que seguía viva. El médico dijo que necesitaría al menos 1 año para recuperarme por completo de la exposición prolongada a los químicos. Seguí sus indicaciones. Tomaba mis medicinas, comía ligero y caminaba cada mañana junto al río Tajo. Al principio, cada paso me mareaba, pero Rafael siempre caminaba a mi lado, sosteniendo mi mano como si temiera que me desvaneciera. No es debilidad, Leonor me decía. Es solo tu cuerpo aprendiendo de nuevo a confiar en la vida. Yo sonreía, aunque por dentro seguía vacía. 2 meses después del juicio, decidí vender la casa de Chamberí. Cuando el agente inmobiliario fue a tomar fotos, no pude entrar. Esa casa, donde recibí a mis hijos del hospital y celebré los cumpleaños de mi esposo, ya no era más que la cáscara de recuerdos envenenados. Le pedí a Rafael que gestionara todo. Solo dije, no quiero volver allí, ni una sola vez. Él comprendió y no hizo preguntas. Cuando la venta se cerró, recibí una suma menor de lo esperado, pero suficiente para empezar de nuevo. Entonces, Rafael sugirió, debería irse de Madrid. Esa ciudad guarda demasiadas sombras. Busque un lugar con sol, con mar, donde pueda respirar sin recordar el veneno. Lo miré con una sonrisa triste. ¿El mar? A mis 70 años, nunca imaginé que empezaría de nuevo junto al mar. 1 semana. Después, tomamos el tren hacia Málaga. Fueron 6 horas atravesando colinas de viñedos y campos infinitos de olivos. Cuando el tren se acercó al Mediterráneo, la luz azul inundó el vagón como un bautismo. No dije nada, solo apoyé la mano en el cristal, sintiendo cómo el dolor se disolvía poco a poco. Alquilé un pequeño apartamento en Pedregalejo, frente al mar.
Cada mañana abría las ventanas para escuchar las olas golpeando las rocas y dejar que el aire salado llenara mis pulmones. Allí ya no era Leonor, la víctima, sino una mujer mayor que aprendía a vivir de nuevo. Rafael se mudó definitivamente a Málaga poco después. Abrió un pequeño taller de reparación de aires acondicionados y tuberías, y pasaba por mi casa todos los días. No por lástima, sino como un compañero de camino, a veces silencioso, a veces torpemente gracioso. Una tarde, mientras regaba mis macetas de lavanda en el balcón, Rafael llegó con una pequeña bolsa. «Un regalo para usted», dijo, colocándola sobre la mesa. La abrí. Dentro había una pequeña vasija de cerámica blanca, igual a la que Clara usaba para preparar mi té, pero llena de sal marina y arena. Él sonrió. Pensé que debía tener algo para reemplazar los viejos recuerdos por otros nuevos, como cambiar el veneno por sal, lo que mantiene viva a la gente. Lo miré durante mucho tiempo. No pude decir una sola palabra. Solo sentí mis lágrimas caer sobre la sal del frasco, disolviéndose en el sabor salado de dos cosas: el mar y el dolor. El tiempo pasó, y mi salud comenzó a mejorar. Los dolores de cabeza desaparecieron. Mi memoria ya no era una niebla espesa. Volví a leer mis libros viejos, a preparar café por las mañanas, y a veces me atrevía a mirarme al espejo, sin reconocer en mis ojos a la mujer que había temido morir. Una mañana de junio recibí una carta desde la prisión. Era de Clara. «Mamá, sé que ya no confías en mí, pero quiero que sepas que cada día en la cárcel pienso en tu mirada durante el juicio. No te pido perdón, solo deseo que comas, que vivas, que estés sana, porque eso es lo único que ya no puedo recuperar». Doblé la carta sin responder. Ya no sentía rabia, pero tampoco podía perdonar. El perdón requiere más tiempo del que me queda de vida. Por las noches, Rafael y yo solíamos caminar junto al mar. Él me contaba historias sobre su madre, una mujer envenenada por su propio hermano para quedarse con la herencia. Quizás esa pérdida compartida nos unía de una forma silenciosa. No había amor romántico entre dos ancianos, sino una calma complicidad entre dos almas que conocían la traición. Una noche, Rafael preguntó: «Si pudiera volver atrás, ¿habría preferido no saber la verdad? ¿Seguir creyendo que ellos la querían?». Guardé silencio unos segundos y respondí: «No. Prefiero conocer la verdad y sufrir, antes que vivir en una mentira y morir poco a poco. La verdad es cruel, pero me salvó». Él sonrió con suavidad. «Entonces ya ha ganado, Leonor. No en un tribunal, sino dentro de su propio corazón». Miré hacia el mar. Sobre el agua, la luz de la luna formaba una senda de plata que se perdía en la distancia. Quizás, después de tantos años, realmente creía que la vida, aún con traiciones y pérdidas, podía empezar de nuevo, en una mañana de brisa marina y paz interior. Esa noche, al cerrar las puertas del balcón, Rafael ya se había marchado. Solo quedaba el sonido de las olas. Puse una mano sobre mi pecho y escuché los latidos constantes. Una parte de mí había muerto con mis hijos, pero la otra, la que todavía creía en la luz y en las personas, seguía viva. Y en la penumbra suave de la noche, comprendí algo que solo se aprende al borde de la muerte: nadie puede envenenar un corazón que ha elegido perdonarse a sí mismo. 3 meses habían pasado desde mi mudanza a Málaga. El mar otoñal era de un azul profundo, las olas respiraban, lentas como alguien en meditación. Seguía mi rutina: levantarme temprano, caminar por la arena húmeda, mirar el amanecer y regresar a mi pequeño apartamento, donde todo estaba tan ordenado y silencioso que a veces me daba miedo. Una mañana, mientras preparaba té de menta, el cartero llamó a la puerta. Sonrió y me entregó un sobre marrón con un sello rojo difuminado por la humedad: Institución Penitenciaria de Alcalá de Henares. Me quedé inmóvil, sosteniendo el sobre sin abrirlo. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino porque sabía que estaba a punto de leer palabras para las que aún no estaba preparada. Dejé el sobre la mesa y lo observé como si fuera una vieja herida que volvía a sangrar. Después de unos sorbos de té, lo abrí. La letra era suave, inclinada, la misma de Clara. «Mamá, sé que dudarás antes de leer esta carta, pero te ruego que no la tires.
No busco justificarme. No hay palabras que borren mi culpa. Cada noche, cuando las luces de la celda se apagan, sueño que estás en la cocina, sirviéndome té, preguntando si estoy cansada. Ese sueño me hace querer gritar, porque en él sigues siendo dulce, y yo soy la traidora. No sé cuándo empezó mi error. Tal vez cuando comencé a temer la pobreza, a temer perder, a mirarme al espejo y ver solo vacío. Perdóname, mamá. No me perdones ahora, solo vive, porque eso es lo único que aún no puedo reparar. Leí hasta la última línea, con la mano temblando. Las lágrimas cayeron, no por compasión, sino por la amarga certeza de que lo comprendía demasiado tarde. Clara escribió todo aquello que, si me lo hubiera dicho a tiempo, podría haberla salvado de ese camino. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a mis viejos papeles. No respondí. Dentro de mí, una voz murmuraba: el perdón no significa olvidar, pero no perdonar es permitir que el recuerdo te devore. Esa tarde, Rafael vino a visitarme. Le conté sobre la carta. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: Clara está empezando a entender. No todos los que están en prisión llegan a ese momento, Leonor. Tal vez sea el primer paso para recuperar la parte humana que perdió. Asentí, aunque el peso seguía dentro. Susurré: ¿y Diego? Ni una palabra, ni una línea. Es como si me hubiera borrado de su vida. Rafael me miró con comprensión. El silencio, a veces, es más cruel que la mentira. Esa noche, cuando Rafael se fue, me quedé en el balcón escuchando el mar. La luz de la luna se extendía sobre el agua, fría y hermosa. Pensé en mis dos hijos, una, expiando su culpa en soledad, el otro, refugiado en el silencio. Y yo la madre sentada entre ambos vacíos, sin saber hacia dónde seguir. En los días siguientes, empecé a escribir. No cartas para enviar, sino cartas para mí misma. Anoté cada recuerdo, cada detalle que alguna vez pasé por alto. Recordé a Diego de niño, cuando su padre lo regañaba y corría a abrazarme las piernas, suplicando: «Mamá, no dejes que papá se enfade conmigo». Y sin embargo, con los años, aquel niño aprendió a esconderlo todo tras una sonrisa, aprendió a ganarse la confianza de los demás y luego traicionarlos en silencio. Recordé a Clara, la muchacha que amaba tanto la química que se olvidaba de comer, la que decía: «Quiero crear medicinas para los pobres». Y aquel sueño se transformó en un arma silenciosa, usada contra la misma madre que la alimentó. Escribí hasta que las manos me dolieron y el papel se empapó con mis lágrimas. Cada línea era una pregunta. ¿Qué señales no vi? ¿Por qué, cuando mi hija guardó silencio demasiado tiempo, pensé que estaba cansada y no que se alejaba? ¿Por qué, cuando mi hijo evitaba mi mirada, creí que era por trabajo y no por engaño? No había respuestas suficientes. Quizás porque en el amor de madre, la fe ciega es un instinto. Una madre siempre quiere creer que sus hijos son buenos, incluso cuando todas las pruebas gritan lo contrario. Una tarde de octubre decidí escribirle de vuelta a Clara. No sabía por dónde empezar, así que fue una carta breve. Clara, he leído tu carta. Sé que ahora vives dentro de las consecuencias que tú misma creaste, y espero que aprendas algo de ello. No puedo perdonar todavía, pero no te odio. Quizás algún día, cuando pueda mirarte sin recordar las noches sin aire en aquella habitación, sabré que estoy lista para perdonar. Vive bien. No repitas tus errores. Mamá. Firmé. Doblé la carta y fui a la oficina de correos. Cuando el sello se pegó al sobre, sentí un ligero alivio. El perdón no nace de la grandeza, sino del deseo de paz. Pero con Diego, su silencio seguía pesando sobre mí. Cada vez que caminaba por la playa y veía a los padres jugando con sus hijos en la arena, me preguntaba: ¿fui demasiado dura con él o demasiado indulgente? No lo sé, solo sé que una parte de mí aún lo ama, a pesar del crimen, a pesar del miedo. Una noche, Rafael preguntó: «Si Diego escribiera, ¿le respondería?». Respondí tras un largo silencio: «Sí, aunque solo fuera para decirle que sigo decepcionada, porque el silencio también es una forma de cobardía». El tiempo siguió su curso. Vivía con sencillez. Leía,
regaba las plantas, caminaba con Rafael, pero dentro de mí llevaba una lección que ninguna escuela enseña, que el amor de madre no siempre puede salvar a los hijos, y que a veces el cariño ciego es un veneno lento que mata a ambos lados. Cuando la noche caía sobre Málaga, encendía una vela en el balcón y miraba su llama temblorosa. Susurraba, como si hablara conmigo misma. Tú puedes traicionar a tu madre, pero no dejaré que esa traición convierta mi corazón en piedra. Respiré hondo y cerré los ojos. Después de todo, sentí que por fin había paz en mí, una paz que no venía de perdonar a otros, sino de haber aprendido a perdonarme a mí misma. La historia de Leonor no termina con odio, sino con un suspiro tranquilo, tras años de oscuridad que parecían no tener salida. Esta es una historia ficcional basada en hechos reales, con nombres y lugares modificados para proteger la privacidad. Leonor sobrevivió gracias a una simple gota de agua y al valor de escuchar la verdad que otros quisieron ocultar. Pero quizás lo más inquietante no sea el crimen, sino la pregunta. Cuando vemos señales del mal dentro de nuestro propio hogar, ¿elegimos callar o hablar? Aún herida, Leonor sigue creyendo que Dios nunca abandona a los honestos y compasivos, que su bendición alcance a todos los que atraviesan su propio dolor, para que un día también encuentren la luz como ella. Mira los 2 videos recomendados al final de la pantalla, donde continúan las historias de fe, verdad y fortaleza.